Felices de que continúen con nosotros. Estamos en la entrevista central del Despertador. Hoy vamos a conversar con uno de los más grandes periodistas del país, don Percio Maldonado, que además es el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios. Y vamos a analizar con don Percio, que agradecemos que esté con nosotros vía Zoom en este día feriado, el tema del proyecto de ley que ha sido llevado al Congreso por la senadora Melania Salvador, en la que se pretende regular el supuesto derecho a la intimidad, a ver qué es lo que hay realmente detrás de este proyecto, a desmenuzarlo para conocerlo más a profundidad y también saber sus consecuencias. Buen día, don Percio, gracias por estar con nosotros hoy. Buenos días, buenos días. Gracias a ustedes por la invitación y gracias por estar atentos con estos temas que son tan sensibles para un ambiente de seguridad, del ejercicio de la libre expresión y del ejercicio de la comunicación en la República Dominicana. Sí, gracias por responder a nuestra invitación por aquí. Un placer, bienvenido. Sí, gracias. Nos gustaría empezar por conocer cuáles son las principales objeciones contra este proyecto de ley que tiene la Sociedad Dominicana de Diarios. Miren, nosotros hemos observado con este proyecto que tal vez la parte más preocupante es la ambigüedad con que está redactado cada uno de sus artículos y el riesgo que es, digamos, aprobar tal como fue aprobado en el Senado de la República y enviado ahora a la Cámara de Diputados, una serie de conceptos sobre el honor, la intimidad y el buen nombre. Porque establecido legalmente se constituiría como un altísimo riesgo para sustentar abusos desde el poder. Y tal vez eso no se observa tan claramente en un ambiente democrático como el que ha permanecido en la República Dominicana, pero con altísimo peligro para que jueces, políticos con influencia o un gobierno que no sea tan respetuoso de la libre expresión pueda ejercer contra los ciudadanos y contra los periodistas en su libre ejercicio. Esa es la primera gran objeción que nosotros hacemos. La otra observación que hemos hecho es que muchos de estos aspectos con que está constituido este proyecto de ley ya han sido incluso cuestiones tratadas por el Tribunal Constitucional en tres procesos demasiado recientes como para que el Congreso la ignore. La primera fue aquella decisión donde se logró quitar de la ley 6132 la prisión por el delito de palabra, aunque todavía permanecen, digamos, la prisión en esa ley cuando se trata del presidente de la República o del cuerpo diplomático. La segunda decisión importante del Tribunal Constitucional, y estableció una serie de principios ahí, tiene que ver con la ley 3318 de partidos políticos, que como ustedes recuerdan, establecía incluso 10 años de prisión para un ciudadano que a través de las redes sociales hiciera lo que ellos llamaban mensajes negativos sobre los candidatos. Y eso se desmontó y se desmontó también de la ley 1519 que tiene que ver con el régimen electoral. Y en este caso particular de las redes sociales, el Tribunal Constitucional, acogiendo una sentencia del periódico Acento respecto a borrar informaciones de las webs, de las versiones digitales de los diarios, a propósito de que una persona que había sido acusado de narcotráfico y que era militar, le estaba requiriendo al medio, mediante un recurso de intimación legal, el propio Constitucional reivindica la validez de las redes sociales como una garantía de la libre expresión, que son de los conceptos establecidos en la Constitución de la República. Y justamente en este artículo 44 de la Constitución, que es donde se establece el tema del honor, la intimidad y el buen nombre, y que la Constitución manda a que se regule mediante una ley. Y es válido hacerlo, y nosotros en ese sentido estaríamos de acuerdo en que se haga. Lo que se procura es justamente delimitar ese ámbito en que un ciudadano o un periodista en su ejercicio puede
violentar, digamos, los límites de estos aspectos. Porque actualmente incluso existe el recurso que si yo difamo a alguien se puede querellar contra mí y me pueden condenar incluso. El problema es que cuando tú dejas abiertas estas definiciones de carácter ambiguo, que sean interpretativas, se constituye en un riesgo. Y esa es la principal preocupación de nosotros. La otra que hemos hecho es la siguiente. La celeridad con que los legisladores, y en este caso muy lamentable porque el Senado lo teníamos siempre como una instancia superior para algunos desmanes de los diputados, pero ahora las cosas han comenzado al revés. Por donde ha comenzado es por el Senado de la República, y parecería que se han invertido las cosas porque es en la Cámara de Diputados donde se han encontrado entonces una cierta resistencia contra el proyecto, lo que me parece saludable. Y ayer se sumaba la voz de la vicepresidenta de la República en el sentido de que el gobierno no apoyaría ningún proyecto que coarte la libertad. Y la otra preocupación, o que llama la atención, es la facilidad con que los legisladores de manera irreflexiva aprueban este tipo de proyectos. Primero, porque las decisiones recientes del Constitucional respecto a estos temas de la libre expresión hacen evidentemente inconstitucional este proyecto de ley que descansa esa. Y no bien con esto, para el lunes 20, nos están citando para una especie de vista pública en la Comisión de Comunicación de la Cámara con un proyecto sobre la publicidad del Estado. Y cuando tú lees el proyecto también con una serie de ambigüedades, te das cuenta que es como si hubiese un propósito de ejercer presión contra los medios de comunicación. Habla de algunos términos ese proyecto, como por ejemplo que se prohíbe todo tipo de intromisión ilegítima y deja a la interpretación, como usted ha dicho, ese tipo de intromisión ilegítima, y ya sería un juez que tendría la decisión en sus manos de determinar cuál es ilegítima o no. Esto que ellos están pidiendo por parte de la autora, la senadora Melania Salvador, ya no está contemplado en otras legislaciones, como por ejemplo el tema de ustedes acreditar una persona. Ya no hay legislaciones que te permiten llevar a la justicia a cualquiera que use de mala manera tu buen nombre. ¿Hay necesidad de una nueva legislación para hacer cumplir? Digamos, si lo vemos desde ese punto de vista, te diría que la ley no es necesaria, porque existen los mecanismos legales para tú defender tu honor y digamos reclamar una compensación o una justa compensación por una difamación, por una injuria. Ahora, ¿por qué es conveniente esto sobre el honor y sobre la intimidad y el buen nombre? Bueno, porque muchas de estas cosas son conceptos de alguna manera genéricos. Es decir, ¿cómo tú defines el honor? ¿Cuál es el límite del honor? ¿Cuál es digamos, el entorno de tu intimidad? ¿Qué tú entiendes que es tu intimidad? Por ejemplo, mi intimidad no es la que yo defina. Es decir, porque yo pudiera decir que si estoy en la calle y yo estoy sentado ahí, yo defino que ese es mi espacio íntimo. Y yo no puedo asumir esa definición porque yo estoy expuesto públicamente. Una intimidad es muy concreta. Yo diría, violentaría tu intimidad si yo, por una endija de tu casa, introduzco una cámara, te tomo dentro de tu casa, divulgo esas imágenes, yo estoy alterando tu intimidad. Pero si tú en el patio de tu casa o al frente de tu casa te expones en una situación en que un camarógrafo te toma, ese camarógrafo no está violentando tu intimidad. E incluso hay antecedentes de sentencias muy ejemplarizadoras en ese sentido, a nivel incluso local e internacional, como para darnos cuenta de que lo que trata el constituyente de hacer es de que estos aspectos se definan para no dejar a la interpretación que un juez determine cuánto es el honor, porque ¿cuánto vale mi honor? ¿Cuánto vale el tuyo? ¿Cuánto vale el de Ana? Es decir, nosotros no podemos asumir de manera individual lo que vale el honor. Tiene que haber una definición legal que permita valorar cuando yo ofendo, cuando yo te ofendo en tu honor, cuando yo violento tu intimidad.
o cuando yo afecto tu buen nombre. Es decir, eso hay que definirlo claramente y no debe quedar sujeto a la interpretación, porque justamente en la interpretación es que abrimos esos espacios para que puedan haber abusos importantes sobre el ejercicio de la libertad de expresión. Y fíjense ustedes que incluso las notificaciones excesivas de funcionarios sobre todo y de personas públicas que a veces se sienten cuestionados por los medios, se constituyen en la práctica en un elemento disuasivo para que los periodistas tengan cierto temor. Ahora que se habla incluso mucho del periodismo independiente, lo que quiere decir que tú puedes desde tu casa, desde tu plataforma, tener tu propio medio, divulgar. Un periodista que es reiteradamente notificado para que no publique determinadas cosas, posiblemente siente un temor. Primero, porque incluso contratar un abogado implica una erogación económica, que no siempre un periodista puede hacerlo. Y tú pudieras decir, si el periodista trabaja en una empresa, esa empresa pudiera asumir la responsabilidad económica de afrontar una demanda judicial. Por tanto, yo creo que es un tema sumamente delicado y eso es lo que hemos advertido. Además, porque hay otra situación aquí. Nosotros hemos estado conversando con el Congreso, tanto con el Senado como la Cámara de Diputados, desde el 2019. E incluso habíamos llegado a un acuerdo y ellos me entregaron a mí alrededor de 20 proyectos diferentes que tenían distintos legisladores para modificar la ley 6131. Entonces contratamos un equipo de abogados por el Senado, por la Cámara de Diputados y por la Sociedad Dominicana de Diario, para que en base a todos esos proyectos hiciéramos un proyecto de modernización de la ley, de actualización de esa ley en el sentido de que esa ley 6132, como ustedes saben, corresponde a un viejo proyecto de 1800 en Francia y que aquí se incorporó en el Consejo de Estado en el 62, se incorporara los elementos nuevos de la modernidad comunicacional, porque yo, bueno, creo que ni siquiera la televisión existía todavía y por tanto tiene un hueco en esa ley. La radio, las redes sociales, mucho menos, la internet, lo que ha implicado el internet. Y entonces, en términos de redes sociales, estamos además frente a un fenómeno universal. Es decir, nosotros no podemos pensar que podemos regular de manera unilateral el tema de redes sociales cuando este es un tema universal, planetario, y tenemos que ver incluso las experiencias de otros países de cómo estas situaciones se están manejando. Y aquí hay un aspecto importantísimo también, que es, digamos, de carácter legal. Si yo te difamo a través de un medio impreso, o te difamo a través de la televisión o de la radio, no puede ser más complicado si te difamo por las redes sociales. Y fíjense que todos los intentos van conducidos a que si yo te difamo por las redes sociales, yo tengo que pagar más que si lo hiciera por la televisión, por la radio o por el periódico. Y el delito debe tener una sola valoración desde ese punto de vista. Entonces, fíjate que un candidato que a lo mejor era una persona con no buen nombre, pero que andaba candidato, si el ciudadano ponía un mensaje negativo, si yo decía, qué sé yo, pudiera decir que el ciudadano no sabía bailar y él entender que yo le estaba quitando votos con eso. Pues si él me demandaba y encontraba la complicidad de un juez que fuese capaz de dar una sentencia, él me podía mandar 10 años, digamos, a prisión. Es decir, esos son los riesgos que se ocultan en este tipo de proyectos. Sí, nos gustaría saber si la Sociedad Dominicana de Diarios ha encontrado acogida en el Congreso Nacional. Bueno, ya fue aprobado este proyecto de ley en el Senado en segunda lectura. Se supone que pasa a la Cámara de Diputados. ¿Tienen ustedes interlocutores allá? ¿Están en contacto? Bueno, ya dijo que se van a juntar el lunes, pero ¿cuál es la acogida? ¿Hay un ambiente para escuchar a la Sociedad Dominicana de Diarios? Bueno, nuestra queja en principio es de que
se elaboró un proyecto, se consensuó un proyecto y se había hecho un acuerdo para que ese proyecto se consensuara con el Colegio de Periodistas y con las escuelas de comunicación que son los que forman los periodistas a nivel nacional. Y ambas cosas se hicieron desde el Congreso. Se convocó al Colegio de Periodistas, se convocó a las escuelas de formación de las universidades. Sin embargo, el proyecto no ha pasado de ahí. Después de ese acuerdo y de tener elaborado ese proyecto, surgió en el 19 lo que se convirtió después en la ley 192/19, que fue aquella que tiene que ver con el honor, la intimidad y el buen nombre, pero referidas a los accidentados y a los fallecidos. Cuidar la imagen de los accidentados y de los fallecidos. Y ahora aparece este proyecto que tiene que ver con el mismo tema, pero para las personas vivas, es decir, para los que estamos vivos. Y lo que hemos dicho es, señores, pero todos esos temas lo tenemos involucrados en el proyecto que hemos consensuado con ustedes. ¿Por qué este intento de dispersión legislativa que la única cosa que hace es perjudicar la posibilidad de una aplicación correcta y tener una ley moderna? Lo que hemos insistido es que todos estos temas deben estar incluidos en este proyecto que ya el Congreso tiene en sus manos desde el 19 y que lo tiene la Comisión de Comunicación. Yo recuerdo que en esa ocasión resolvimos incluso hasta un problema digamos, de protagonismo entre los senadores y los diputados, y acordamos que la Comisión de la Cámara de Diputados era quien iba a presentar el proyecto para subsanar esas diferencias que tenían entre ellos. Por tanto, que avanzamos bastante en esto. A lo que vamos al lunes, y lo mencionaba, no era precisamente para este proyecto, es un proyecto nuevo que ha presentado uno de los diputados de La Romana, sobre el tema de la publicidad del Estado. Pero el Estado dominicano, el presidente había nombrado una comisión que presentó un proyecto para regular la publicidad del Estado en la Mesa de Transparencia e Institucionalidad, que se celebró en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y un legislador de su propio partido entonces está presentando un proyecto individual, él, con una serie de ambigüedades y de desconocimiento de cómo opera esa relación Estado y la publicidad, que a uno le sorprende. Y tú dices, bueno, ¿y cuál es el empeño acá? Y uno supone que debería haber un empeño aquí, de que cada cosa que se haga sea para mejorar las condiciones y el ambiente en que opera el país. Don Percio, el expresidente Hipólito Mejía se refirió al tema de esta ley de protección a la intimidad y ha expresado lo siguiente: no está de acuerdo con esa ley, independientemente de todas las pendejadas que ustedes hablan. ¿Qué usted les responde? Bueno. Es difícil no reírse con Hipólito, ¿eh? Sí, el presidente Mejía tiene un estilo muy, muy particular, pero bueno, celebramos que él no acoja la ley. Evidentemente, habría que decirle al presidente que aparte de esas pendejadas, esas son las pendejadas que mantienen viva una democracia, un ambiente de libertad. La tarea del ejercicio periodístico es ese: vigilar la libertad, vigilar la transparencia, vigilar la decencia en el país. Y yo creo que si algo el país necesita es un poco de decencia en la vida pública de todos nosotros, todos los que interactuamos en la vida del país. Y creo que, bueno, tal vez es muy lamentable que él se refiera de esa manera tan poco apreciativa de labor del ejercicio, porque no hay democracia sin medios de comunicación, no hay democracia sin libertad. E incluso siempre me gusta decirle a los periodistas, cuando converso con ellos, que nadie paga un precio tan alto por la libertad como lo paga el ejercicio de la comunicación. Lo paga más alto incluso que la clase política, porque por lo regular lo paga con su vida. Sobre todo en la zona americana, que es una zona bastante agresiva contra el ejercicio de la comunicación, del periodismo, ese precio es mucho más alto. Sí, y a propósito de expresiones, fenómenos que están en boga, llama la atención cómo en los últimos años en República Dominicana
desde las redes sociales y medios de comunicación se está incitando al odio. Y no es un fenómeno solo de República Dominicana. Fuera del ámbito local, eso se está viendo a nivel internacional. La incitación al odio hacia el otro, hacia el que luce diferente, al que se le considera que no es de nosotros, por llamarlo de alguna manera, al extranjero específicamente. ¿Qué tienen ustedes que decir desde la sociedad? ¿Les preocupa esta situación, cómo ese fenómeno crece aquí en República Dominicana? Sí, yo diría, Ana, que es un tema viejo y permanente, y que con la universalización de la comunicación, yo creo que eso se hace mucho más replicable, y por tanto es un tema de atención. Sobre todo es un tema con la migración, la parte migratoria de la mayoría de los países. Se genera en Europa, se genera en América, en la zona americana, y se genera en las particularidades de nuestro país. Por ejemplo, nosotros lo tenemos con el caso haitiano, Estados Unidos lo tiene con esa frontera porosa de México, que atrae una cantidad enorme de inmigrantes de Centroamérica e incluso de otras partes del mundo, que van a través de Centroamérica, y que por asuntos de conexión territorial se le hace más fácil conectar procurando esa frontera. Mucha de esa migración tiene que ver también con el sistema de exclusión y de pobreza. Muchas de las naciones que generan esos odios son responsables de muchas de las acciones de miseria de esas colonias. Porque si uno lo toma, por ejemplo, en el caso de Europa, la mayoría de esa migración se constituye casi en una especie de cobro histórico, porque muchos de esos inmigrantes son de naciones que han sido colonias de esos países europeos y han sustentado su desarrollo en base a muchas de las riquezas de esos países. Por tanto, es un tema de la política, es un tema de la sociedad, es un tema de los medios. Primero, yo creo que los medios no podemos promover odios, no podemos promover exclusión. Yo creo que parte de la responsabilidad de nosotros es promover esos valores positivos de unidad y de mejorar la calidad de los países, el ambiente social, el respeto. Y en ese sentido, obviamente, la universalización de la libre expresión a través de las redes sociales es algo que no está bajo el control de los llamados medios convencionales o formales de la sociedad, porque es una libertad individual que usa cada ciudadano. Recordar que la libre expresión no es una asignatura propia digamos, del periodista, es un derecho intrínseco de la condición humana. Es decir, nos expresamos no porque somos periodistas, nos expresamos porque somos personas. Entonces es un derecho clave para todos, transversal para todos, y lógicamente nosotros que estamos desde los medios, que tenemos las posibilidades de llegar, de tener mucho más alcance, y ahora quienes pueden expresarlo desde las redes, pues lógicamente tenemos que tener un empeño de promover valores de unidad y de sanidad en el orden colectivo. Don Percio, bueno, yo estoy convencida de que este proyecto de ley, más que proteger la intimidad, es una mordaza. Ahora bien, vamos al otro lado. Ese desarrollo de las redes sociales ha producido una cualquierización de nuestra profesión. Cualquiera que habla en un canal de YouTube o en una red social hasta se autodenomina periodista sin nunca haber escrito ni siquiera una noticia, que es lo básico que debe saber escribir un periodista. No hay que poner límites, no es necesario, o ya con lo que tenemos es suficiente a esas personas que se disfrazan de periodista, que hay una intromisión vertical en la carrera y que hacen lucir mal a los que desarrollan esta carrera con un mayor manejo y profesión. Bueno, yo creo que aquí hay que distinguir dos cosas. Primero, no es periodista todo el que habla y dice algo. Es decir,
Si yo voy a la red y digo algo, lógicamente no me pueden computar como periodista si no lo soy, si no tengo ese oficio como tarea. Lo puedo hacer como ciudadano y por eso es importante definir claramente los alcances de sanción de los excesos de bocas o de escrituras o de mensajes que yo pueda exponer en las redes. No se regula mi libre expresión, es decir, el legislador no dice qué yo puedo decir y qué no puedo decir. Lo que el legislador hace es que regula, digamos, los límites en que yo puedo expresarme desde el punto de vista legal. Es decir, los riesgos, las consecuencias, es lo que él establece con claridad cuando yo me excedo. Por tanto, yo creo que el ejercicio del periodismo no se puede sentir amedrentado porque alguien cometa un exceso sin ser periodista en las redes sociales. Miren, señores, yo creo que la pandemia, que a mi juicio fortaleció, digamos, los llamados medios convencionales o medios acreditados, llamémosles, medios, y esos medios pueden ser los periódicos, la televisión, la radio, las figuras públicas que se conocían como comunicación en medio de la incertidumbre de la pandemia. Yo creo que eso fortaleció a la gente. ¿Por qué? Porque en esa situación de incertidumbre la gente busca informaciones ciertas, es decir, en un ambiente en que tú podías perder la vida incluso si no hacías lo correcto, bregando con el COVID. Entonces yo creo que nosotros tenemos que entender que este fenómeno de universalización de las redes sociales puede generar esta confusión, pero nosotros no tenemos manera de evitar, en la medida que hay el desarrollo tecnológico, de que tenemos que convivir con esa realidad. Ya hay otras tareas que tienen que hacer los gobiernos. Por ejemplo, gente que no tiene calidad para usar las redes y que tal vez lo que hace con las redes es que insulta. Bueno, yo no puedo evitar que alguien insulte por redes y tal vez lo único cosa que le hemos enseñado es hacer eso, porque tenemos una sociedad y una deuda con el sistema educativo nacional que no permite que el mensaje de esas redes también refleje esa calidad que no le hemos dado a nuestros ciudadanos. Es decir, que yo creo que los desafíos nos conducen a muchas aristas de la vida del país y del mundo, y del mundo en que estamos viviendo. Somos parte de un universo y yo creo que tenemos que entender todos estos cambios, porque pudiéramos quejarnos de eso, pero también tenemos que acoger los aspectos positivos que tiene el hecho de haber universalizado este trabajo. Es decir, y tal vez el desafío para los propios periodistas que hacemos comunicación es darnos cuenta de que todo cuanto se produzca tiene que tener algún valor para todas las personas que nos puedan escuchar en algún rincón del planeta, porque ninguno de nosotros sabe a dónde nos van a mirar, dónde nos van a escuchar. Por tanto, yo creo que ese es un desafío de esa nueva realidad universal de la comunicación y que ha sido gracias a la tecnología. Y la tecnología, lógicamente, ha establecido, ha expandido aquello que llamábamos radiobemba, ¿verdad? Que era ese rumor o aquellos comentarios que surgían, hoy se hacen universales. Incluso, yo le diría a ustedes una cosa, hoy en día, con la tecnología, hay empresas dedicadas a construir informaciones falsas, como negocio, como negocio. ¿Y por qué es más fácil construir una buena información falsa que una buena información verdadera? Porque la información verdadera necesita estar basada en un hecho real que tú tienes que reportar. Más una noticia falsa, si tú tienes la técnica, solo tú tienes que identificar un tema que sea sensible. Y fíjense ustedes que las noticias falsas se usan mucho en las circunstancias de incertidumbre, en las campañas políticas, en coyunturas específicas, donde el que la produce tiene el deliberado propósito de hacer un daño, de hacer un daño. Y a veces tú das una información falsa, daña la imagen de una persona, por eso se usa mucho contra los candidatos, decir cosas falsas contra los candidatos,
para que el candidato pierda espacio, pierda votos, pierda retiro, pierda apoyo. Pero cuando tú vienes a confirmar que esa información es falsa, el daño que se quería lograr se logra conseguir. Y hoy todas esas cosas tienen que tener posiblemente están pendientes de ser reguladas en muchos aspectos del país. Y esas son cosas que tendremos que ir haciendo durante todo este proceso de ir garantizando que el mundo tenga un espacio de libertad garantizada y que las personas también tengan su honor, su intimidad y su buen nombre, digamos, garantizado. Es decir, Sí, que nadie lo dañe sin tener las consecuencias de eso. Pero eso hay que definirlo con claridad, porque si no, tú puedes estar construyendo en nombre de ese buen propósito un espacio para restringir derechos y digamos, y persuadir a personas o condenar a personas que están haciendo un ejercicio de denuncia. Sí, y para que el poder pueda abusar también. Exacto, y yo creo que en gran medida estas iniciativas tienen la intención de blindarse, porque los propios legisladores, que son a veces tan cuestionados, no les gusta que los critiquen. El poder no le gusta que lo critiquen. Tal vez por eso tú encuentras que alguna gente apoya la iniciativa o no la apoya, pero no tiene tanto aprecio por el ejercicio. Sí, y yo creo que la libertad de expresión, los medios de comunicación, como tienen que verse como un patrimonio de la democracia, de la libertad. Obviamente eso implica responsabilidades y yo creo que todo lo que estamos al frente de los medios o que estamos frente a un micrófono, tenemos que actuar con ese sentido de responsabilidad, pero tenemos que actuar con libertad. Sí, finalmente, ¿cree que se encontrarán vías de avenencia de que los legisladores superen ese afán de control, de controlar a los otros, ¿verdad? Pero nadie que lo controle a ellos. Y llegar, obviamente con esta conversación y con todo el tiempo que tiene esa comisión, ustedes estudiando los diferentes proyectos, hay que buscar vías de avenencia, porque de que se necesita modernizar la ley, pues eso es evidente. Sí, Ana, yo creo que lo razonable, lo que hemos planteado es decir, bueno, si tenemos un proyecto consensuado, vamos a incluir todo eso aquí, vamos a discutir todo eso aquí. Pero también, dada la naturaleza del proyecto y de lo que se toca, que tiene que ver con los derechos de las personas, tampoco eso puede pasar al vapor sin que se quiera discutir, sin que los sectores puedan opinar. Por ejemplo, la manera en que surgió esto en el Senado, sin llamar a nadie, sin consultar a nadie, no tiene sentido hacerlo de esa manera. Porque ¿cuál es el propósito? Si tú tienes el propósito de hacer una buena ley, y es lo que nosotros aspiramos que ocurra, ojalá que toda esta discusión nos conduzca de nuevo al proyecto que hemos estado discutiendo con el Senado y con la Cámara de Diputados, para construir una ley moderna donde todos estos aspectos de la intimidad, del honor, del buen nombre, aparezcan con las conceptualizaciones, con el entorno claro de garantizar libertades y de garantizar también los derechos de los ciudadanos. Porque no hay que olvidar que en esa Constitución también están el derecho al acceso de todas las fuentes públicas, no solo de los periodistas, sino de los ciudadanos. Y además en ese mismo articulado que están los derechos fundamentales, se dice que los ciudadanos tienen derecho y los medios también tenemos derecho al acceso a las fuentes privadas de interés público, ¿correcto? Sí. Es decir, todo lo que tenga que ver con la sociedad está contemplado en ese articulado. Entonces, yo creo que tenemos que tener un concepto mucho más amplio, mucho más claro, de que esos derechos estén garantizados en una ley moderna de comunicación. Don Percio, antes de que se nos vaya, su opinión sobre el planteamiento de la defensa del señor Miguel Cruz, de que le puedan permitir expresarse mediante los medios de comunicación para supuestamente develar su versión del crimen que cometió. Bueno,
ese es un crimen demasiado doloroso, desgarrante y vergonzoso desde todo punto de vista. Yo creo que él no debe tener más espacio que el que le corresponde en esta circunstancia, en un juicio oral, público y contradictorio. Yo creo que obviamente él tiene el derecho como ciudadano de exponer sus razones, de asumir su defensa allí, que ya la tiene, pero yo creo que ellos están pretendiendo que le entreguemos una especie de escenario de Hollywood para hacer una película con su versión. Yo creo que eso sería inaceptable en un sistema de justicia. Lo que la justicia tiene que garantizar es un proceso normal de valorar las razones de un crimen como este y juzgarlo. Yo creo que no tendría más derecho que eso. Ahora, lo que habría que ver también, y aquí yo diría que más que al propio criminal, lo que tendría uno que preguntarse es, bueno, con el crimen en sí mismo, con las denuncias que el ministro hizo antes de morirse, ¿qué vamos a hacer como país? ¿Qué va a hacer el Estado? ¿Va a dejar que todos esos Miguel Cruz que tenemos a lo mejor escondidos por ahí continúen actuando en la vida pública del país y lo vamos a ir conociendo cuando cometan excesos como este que este ciudadano acaba de hacer? Yo diría que es lo que nosotros deberíamos como país estar pensando, es decir, ¿cómo vamos a dejar que nuestras riquezas naturales se siga despedazando de la manera en que se está haciendo? Los ríos y todos los que andamos por el territorio nacional, lo que nos da ganas de llorar cuando pasamos por un río seco, destruido, asunto. Es decir, vamos a continuar con esa labor de manera indiferente, de manera, digamos, irresponsable. Yo creo que es ahí donde tenemos que centrarnos. Por este señor, a mi juicio, no merece más que el juicio. No tiene que hacerlo y que él diga ante el juez y ante su defensa qué es lo que ocurrió y bueno, ya el juez y el tribunal tendrán que valorar esa conducta y condenarlo. No tiene otra manera de hacerlo. En otro orden, me quedé con la curiosidad del proyecto de ley que regula la publicidad. ¿Cuáles son los límites que está poniendo o qué es lo que propone ese legislador por la Romana? Que se limite el costo, que se limite la colocación. ¿Qué es lo que propone? Porque eso es importante. Los medios sobreviven es con la publicidad. Sí, bueno, entre otras cosas, y creo que hay aspectos que pudieran ser positivos en una ley bien construida. Por ejemplo, se refiere a que el incumbente no puede aprovecharla para hacer razones políticas, lo que es válido, que la figura del incumbente no debe aparecer en una publicidad, lo que es válido. Pero, por ejemplo, cuando entra ya al detalle de cómo manejar, si tú eres directora de una oficina o tienes que hacer una publicidad, algún mensaje, dice que el mensaje no debe ser más que un cuarto de página. Yo digo, pero hay anuncios más pequeños que un cuarto de página. Entonces, no tiene por qué ponerse una camisa de fuerza a un funcionario sobre el tamaño o no, porque además dice ahí mismo que si no es un cuarto de página, entonces será del tamaño que requiera, entonces no tiene sentido. Lo que quiero decir es, son una serie de ambigüedades en la redacción que no hace posible. El otro aspecto que vi en el proyecto, en lo que lo he estudiado y lo estoy valorando porque voy el lunes para allá para conversar con ellos, es que no veo sanciones tampoco, es decir, y no hay una ley que no sea sanción, que no tenga sanciones, y tendría que identificarse claramente quién paga la sanción, a quién se le atribuye la sanción. Si tú eres un medio y te mandan una pauta publicitaria a una oficina, tú no eres juez para juzgar si está bien hecha o no está bien hecha, tú vas a pautar. Pero entonces, ¿cuáles son las consecuencias? ¿La paga el funcionario? ¿La paga el medio? Entonces, son situaciones que tenemos que definir con claridad para poder tener un sistema de justicia razonable, una relación razonable entre el Estado y el resto de la sociedad. Gracias, don Percio Maldonado, quien es el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, por estar con nosotros en la entrevista central del día de hoy. Muchas gracias, que ahora sí empiece a disfrutar de su día feriado, si no le toca trabajar. No, estoy aquí en el periódico ahora, ¿no? Trabajando, igual que ustedes. Parece que nos equivocamos de oficio. ¿Usted no cree que el buey nos hable hoy? No, hombre, si tengo mucho trabajo aquí en la oficina, precisamente. Esta mañana fui Gracias, don Percio. Muchísimas gracias.
Igual nosotros Les doy aquí. un abrazo y Igual. gracias a ustedes por estar atenta con estos temas. Gracias a Pásela usted bien. por aceptar la invitación.